Poco a poco la España vacía de la que tanto se comenta va tomando cuerpo, afrontando su realidad. La certeza que se cumple todos los años cuando acaban las vacaciones de verano. El paisaje se convierte en cómplice de esa realidad y ofrece la tristeza del abandono. Rastrojos donde no hace mucho brotaban los sembrados, ahora derraman su languidez sobre la tierra yerma de frutos. El bullicio de los niños, los juegos en el frontón, las fiestas del patrono a la patrona, la procesión y la subasta de las andas. Los paseos a la caída de la tarde por esos caminos por donde hombres, mujeres y animales tanto bregaban cuando aún eran jóvenes. Cuando el otoño anuncia su presencia con sus colores de cobre, son las voces del silencio las que reclaman protagonismo. Casi en los límites de la provincia de Soria, el viajero observa esos pueblos que se asoman a la carretera 101, como esperando que aquellos que se fueron regresen pronto. Tal vez que algún curioso se detenga y les haga una visita. Guadalajara tiene como referencia por estas tierras el castillo de Atienza, dominando como experto vigía un entorno del que se considera protector. Un desvío en la citada carretera y a poco más de 1 kilómetro, Tor del Rábano. Antes de llegar, un agricultor cumple las últimas tareas de su labor. Montones de trigo son cargados en un camión por esas orugas gigantes que tanto facilitan el trabajo. No cabe duda que algunos viejos de la zona recuerdan cuando hace ya muchos años allí estaban las eras y los trillos eran arrastrados con la calma de unas mulas que no tenían prisa. Sembrar, segar, aventar, cargar, en fin, las manos y los cuerpos doblados sobre la tierra con el único objetivo de subsistir. Cuando el viajero entra en Tor del Rábano, tiene la sensación de que alguien avisó y cerraron todas las puertas y ventanas del pueblo. Busca alguna persona con la cual tomar referencias, le ayuda a encontrar esos lugares que tiene anotados en su agenda. Pero solo los gatos, un montón de gatos, reciben al forastero como se merece. Después de algún requiebro de desconfianza recíproca, deciden caminar juntos, mostrarle lo que de bueno ofrezca el día. Una jornada de cielo nublado y vientos que mecen las copas de los árboles y turban el estado de ánimo. Es la primera vez que tan esquivos animales se convierten en amables y sabios cicerones. Su compañía se prolongará toda la jornada. Camina el viajero con precaución por las calles de Tor del Rábano, como si algún ruido pudiera turbar la paz del lugar. Hay carteles de color verde confirmando que nuestro más ilustre caballero Don Quijote pasó por aquí en su viaje hacia Barcelona. Resultaría difícil dudarlo, pues el anuncio está por fachadas, esquinas y hasta en lugar de preferencia en los muros del ayuntamiento. Ningún osado caminante puede perderse, por las señales le acompañan en el suspiro que se tarda en atravesar la calle real hasta el camino que prolonga esta calle y perderse en el vacío de los campos. Tor del Rábano forma parte del tramo 10 de la ruta de Don Quijote, que va desde la hoz del Río Dulce a Sigüenza de Atienza. Una ruta en la que tiene una cita el ingenioso hidalgo con la historia, con la cultura y la naturaleza. Tierras de fortalezas, de arte románico, salinas que se remontan a la época de los romanos,
suaves lomas, campos de cereales, encinas, plantas aromáticas, girasoles. En el pueblo confluyen los caminos procedentes desde Atienza y Rienda, donde además existe un punto de descanso oficial de la ruta. Los gatos son animales silenciosos, su presencia no se nota, pero allí están, como guardianes de las esencias del pueblo. El viajero percibe su compañía. Hay demasiados contrastes en sus viviendas. Junto a casas de magnífica prestancia, muestra de la arquitectura rural de la zona, donde la piedra es dominante. Otras muchas languidecen en su incierto futuro. Se adivina en sus muros, en el vano de sus ventanas sin cristales, en el óxido de la forja de sus balcones que un día fueron señoriales. ¿Cómo se perdieron? ¿Quién lo sabe? Tal vez sus antiguos propietarios fallecieron y sus descendientes o no se pusieron de acuerdo en cómo repartir la herencia, o simplemente dejaron que la metástasis del olvido se vertiera por sus tejados. Sin embargo, hay que buscar el encanto del pueblo en esa plaza abierta, sin límites. Donde una fuente de piedra restaurada vierte el agua de su caño sobre un pilón donde juegan algunos peces de colores. Otra fuente enfrente con 2 caños y un pilón redondo alrededor, sin duda con más años. Es un entorno agradable, con casas de buen aspecto, chopos y vegetación, algunas restauradas, otras de nueva construcción. En uno de los costados el parque infantil, bien resguardado junto a un pequeño jardín. También el lavadero, elemento imprescindible en estos pueblos. Asegura algún vecino que lo construyeron los romanos. Bueno, ahora ya nadie lo utiliza. Ahí está en un parque, junto a otro lavadero más moderno y el horno. Tan solo desentona en esos corrales medio caídos alguna casa con los muros como testigos de lo que fueron y otras precintadas por riesgo de derrumbe. En esta plaza, el viajero encuentra la primera persona con la cual darse el lujo de una pequeña conversación. Vicenta tiene 91 años. Su simpatía y lucidez compensan tanta soledad. No solo cuenta cosas de su vida, sino que le acompañará a la ermita de la Virgen de las Angustias o de la Soledad, según figura en la puerta, y de la que es fiel devota y conoce alguno de sus secretos. Esta ermita, situada al final del pueblo, en el camino de la ruta de Don Quijote, tiene un gran encanto en un escenario sin luz artificial. En una hornacina de estilo renacentista estaba la Virgen de la Artesilla del siglo XVI, procedente de la derruida iglesia del despoblado de Morenglos, muy cerca del pueblo y al que más tarde acudirá el viajero. Asegura Vicenta que la talla de la Virgen de la Artesilla se encuentra dentro de la iglesia parroquial de San Pedro. Esta iglesia de San Pedro es austera y solemne. El campanario ofrece 2 partes, espadaña y torreón. El pórtico se encuentra en un lateral, aprovechando el hueco que queda entre 2 contrafuertes bajo un tejadillo. Sobre la fachada del pórtico se pueden observar las 3 fases de construcción, separadas por pilares de piedra. Junto al pórtico una caseta de la misma estructura que en tiempos fue el celemín donde se guardaba el trigo que los vecinos pagaban en la iglesia como diezmos. Más tarde sirvió de escuela con los últimos niños del pueblo. Y ya más reciente, el centro social y bar La Merendilla.
ahora cerrado. El alcalde Francisco Javier Lois, con quien más tarde tendrá una agradable conversación, acompaña al viajero en su visita al templo, al que informa sobre los secretos y joyas que guarda. El templo está dedicado a San Pedro, pero el patrón del pueblo es San Roque, cuyas fiestas se celebran el día 16 de agosto. La iglesia tiene una sola nave. El altar mayor tiene 2 retablos, uno el de las columnas, forradas de paño de oro, que cuando se arregló la iglesia se revocaron de yeso y pintura, y ya se colocó el retablo grande que se ve actualmente, es decir, el pequeño está incrustado en el grande. La verdad es que clama por una restauración, pues ha perdido ya los colores. En las distintas hornacinas y repisas hay tallas del niño de la bola, una Asunción, un Cristo, un San Sebastián, un San Roque y San Pedro sentado. Y como bien aseguró Vicenta, la Virgen de la Artesilla, el lugar destacado del altar mayor. En los laterales de este retablo hay 2 pares de tallas, según asegura el alcalde, también procedentes de la destruida iglesia del despoblado de Morenglos. En las paredes también hay varios retablos con imágenes a las cuales seguro se les prestaba devoción cuando el pueblo contaba con muchos vecinos y feligreses. En la parte de atrás, el baptisterio es un poco el cuarto de los trastos. Aunque bien guardada con barrotes de madera, está la pila bautismal y algunos murciélagos que han encontrado en este lugar su propia gloria. Dice una leyenda que cuando a San Pedro se le baja de su altar por cualquier necesidad, en el pueblo cae una tremenda tormenta. El caso es que en una ocasión, dice el alcalde con cierto escepticismo, tuvieron que hacer inventario de las piezas que conservan, con lo que San Pedro tuvo que ser movido. La casualidad hizo que ese día coincidiera con una gran tormenta. En fin. La custodia y el cáliz de finales del siglo XVIII en plata pueden ser alternados en una misma peana, lo cual resulta atractivo a la vez que interesante. El alcalde así lo demuestra. La iglesia guarda también una reliquia sorprendente, y es un altar de campaña o movible encerrado en lo que en apariencia es un arcón viejo. Además de la talla de la Virgen de la Artesilla, parece ser que se conserva una buena cruz procesional de influencia gótica, aunque ya de pleno siglo XVIII. En su anverso y reverso muestra 2 magníficos medallones con un Cristo crucificado y un San Pedro revestido de pontifical, denotando por su estilo la mano del orfebre saguntino Pedro de Frías. Pero esta reliquia está a buen recaudo, guardada por seguridad. El frontón aprovecha el muro de poniente por debajo del campanario, una buena idea, pues convierte este espacio en una plazuela ideal para celebrar las fiestas y cualquier otro evento. Tor del Rábano está asentado en un llano de la cuenca del río Salado. Perteneció hace muchos años, siglos medievales, a la jurisdicción de la villa de Atienza. Su etimología indica su origen como torre defensiva en un campo donde abundaban estas hortalizas, que ya consumían chinos, egipcios y babilonios hace 4000 años. Para griegos y romanos eran una delicatessen, preparados con miel y vinagre. Quizás fueran ellos quienes los introdujeran en Hispania, así lo cuenta el blog de la Vereda de Puebla. Curiosa historia la de este alimento tan vulgar.
Muy cerca, partiendo por un camino no demasiado accesible, se llega a la llamada Cueva de la Merendilla, uno de los sitios de referencia de Tor del Rábano. El viajero, desanimado por no encontrar quien le acompañe y asegurarle que la cueva y el camino son poco recomendables para el que no las conozca, bebe en las fuentes de un experto y se apoya en las imágenes de un blog. Según afirma el profesor Enrique Daza Pardo, es uno de los principales espacios rupestres de la zona. En una pequeña loma, junto a la ladera del monte en sentido este, en su parte superior se pueden ver los restos de una torre de planta circular, en cuyo centro aparece el acceso vertical, excavado en la roca, a la cueva que se localiza por debajo. De la torre solo quedan los cimientos. En el pilar de la primera estancia de la cueva se puede ver una buena colección de grafitos cruciformes, lo que permite asegurar que este espacio puede tener un origen eremítico. Una de las estancias conduce a la parte baja de la torre ya mencionada. Este enclave, sin duda, presenta una amplia secuencia ocupacional, tal vez utilizada como hábitat durante los siglos VI a VIII. Este sistema de habitación estaría en consonancia con los patrones de hábitat disperso propuestos para esta zona. Es posible que sobre el siglo X, sobre las cuevas se edificara la torre, dentro del programa de refortificación llevado a cabo a lo largo de la Marca Media por parte del Estado Califal cordobés. Estas cuevas están a medio camino de Tor del Rábano y Alcolea de las Peñas. No parece ser que está clara la pertenencia. Para el viajero no tiene demasiada importancia. Están ahí y merece la pena conocerlas. Dice la leyenda que una vez metieron un gallo en la cueva y apareció en Alcolea. Pero leyendo blog de Tor del Rábano, resulta que no era gallo, sino gato, y donde apareció fue por Tor del Rábano. Cada cual a lo suyo. Uno de los detalles que sorprende al viajero cuando observa las casas con detenimiento son los grabados e inscripciones que figuran en lo alto de la fachada. Algunos dibujos y fechas de su construcción. La mejor referencia en la distancia es la torre de su antena parabólica y la posibilidad de que las comunicaciones lleguen con la suficiente eficacia. No hay posibilidad de perderse en Tor del Rábano, aunque sí se presta a detenerse en alguno de sus rincones o sentarse en un banco y escuchar el silencio. Es una forma de meditar sobre el futuro de estos pueblos. Un futuro que para José Damián Chicharro no tiene buen arreglo. Fue alcalde del pueblo durante varios años y conoce los detalles y anécdotas de sus vecinos, el pasado y el presente. El ayuntamiento ofrece un aspecto sólido en piedra y, cómo no, con el escudo de la ruta del aventurero cervantino. Si en la pertenencia de la Cueva de la Merendilla había dudas, Tor del Rábano o Alcolea de las Peñas, aunque según opiniones muy fiables está en el término de Tor del Rábano, otro tanto podría suceder con el despoblado de Morenglos. De igual manera equidistante entre estos dos pueblos, aunque en este caso parece ser no hay dudas, pues Alcolea es quien tiene la titularidad. El viajero, que en su agenda tiene anotado que su próximo destino será Alcolea de las Peñas, aprovecha la jornada para hacer una visita y dar unas pinceladas sobre el despoblado de Morenglos. Su primera referencia data del siglo XIII, en una relación de poblaciones del Alfoz de Atienza. En el siglo XVII, los restos de su iglesia fueron usados para la construcción de la iglesia de San Juan del Mercado en Atienza, ante la falta de piedra de calidad en la zona para finalizarla. Los restos de Morenglos presentan dos zonas diferenciadas. Por un lado,
un risco sobre el que se erigen los restos de la iglesia y varias tumbas excavadas en la roca. Por otro lado, bajo la roca donde se asienta la iglesia hay una serie de cuevas que debieron servir de viviendas o eremitorios. Hoy solo quedan los restos y aquella Virgen de la Artesilla y otras tallas en la iglesia de Tor del Rábano. El viajero contará de forma amplia la magia y el misterio de este despoblado, donde abundan las leyendas y los tesoros de lo que un día estuvo habitado por visigodos, musulmanes y mozárabes. Pero tiempo habrá cuando llegue a Alcolea de las Peñas. La jornada finalizará con Francisco Javier Lois, el alcalde, en el ayuntamiento, donde explicará, además de otras muchas cuestiones, la dificultad de mantener un ayuntamiento con un presupuesto tan ajustado, que solo se compensa con el alquiler del coto de caza. También está el alquiler de los pastos, pero esto repercute directamente en la mejora y supervisión de los propios pastos. El sol va escondiendo su templada presencia. Los días son más cortos. Lo que en principio parecía resultar una jornada sin demasiados atractivos, lo cierto es que han sido muchos los alicientes que el viajero ha encontrado en Tor del Rábano. Un pueblo casi desconocido, al que otros más cercanos absorben todo el protagonismo. Sin embargo, merece una visita pausada, por su entorno, por los pedazos de historia que esconden sus piedras, y por las gentes que allí viven y por las que dejaron su vida y su trabajo en estos campos, ahora solitarios. El viajero, con su mochila otra vez repleta, continúa su camino.